¿Qué tal amigos amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy con un video rapidito sobre la actualización de este jaboticaba que estamos trabajando, si usted recuerda bien, en el estilo naturalista. Para repasar un poco y contarles un poco la historia del árbol, que bueno, yo lo adquirí hace unos años. Fue un árbol que creció por aproximadamente unos 5 años en el suelo directamente. Era un arbolito sencillo de vivero, pequeñito, en una macetita de barro. El dueño anterior tenía que salir del país por varios años, iba a estudiar, entonces los dejó en el suelo del jardín, se fue y dejó una persona encargada que simplemente los regara. Los árboles eran varios, eran más de 30 árboles. Todos ellos empezaron a crecer, obviamente, y la maceta de barro tenía bastantes agujeros de drenaje y demás. Las raíces pasaron esos agujeros al estar en contacto con la tierra, ya empezaron a profundizar en el suelo propio del patio y el árbol empezó a crecer con mucho vigor, lo que logró un grosor como estos. A la vuelta de 5 años los árboles podían tener tal vez mi altura, que viene siendo como 1,70 m y resto aproximadamente. Ok. El árbol se extrajo, se sembró en esta maceta. Inicialmente iba a trabajar un árbol inclinado hacia este lado, ¿verdad? Pero quise luego darle un poco más de naturalidad al estilo, y fue donde nació también a raíz de preguntas y solicitudes de ustedes, donde hablaban de que, bueno, hablemos un poco del bonsai naturalista, cómo se hace, cómo se trabaja. Entonces decidí empezar a trabajar con él y darle la forma característica de los jaboticaba. El jaboticaba es un árbol tropical, es un árbol que viene de Brasil originalmente. Es un árbol frutal que tiene la forma típica de cualquier árbol frutal, una copa abundante, redondeada, el árbol frondoso, muy fuerte y demás. Entonces quiero irle dando un poco esa forma al árbol. El árbol se hizo el corte normal de las ramas y se ha dejado brotar. Desde el último video, esto es lo que el árbol ha crecido. Ha estado a la intemperie, ha estado creciendo, ha estado vigorizando, pero ojo, cuando hablamos a veces del estilo naturalista en un árbol, a veces es como un método de escape cuando no sabemos qué hacerle al árbol, y es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos puede resultar a veces una mala salida, una mala decisión. Yo creo que siempre tenemos que pensar opciones de acuerdo a lo que el árbol, que el material tiene, qué se le puede sacar, qué no se le puede sacar, ¿verdad? Entonces el tema naturalista se ha vuelto a veces como una excusa para cuando no sé qué hacerle a un árbol, entonces, no, lo voy a hacer naturalista y nada más lo voy podando y ahí a lo que vaya saliendo. No. Sin importar la técnica, el estilo, la forma en que estemos trabajando, siempre tenemos que tener pendiente y viendo a futuro cómo se va a ver el árbol, qué debo cortar con razonamiento, con inteligencia, con un fin para poder ir alcanzando metas. No simplemente que el árbol se estanque en una forma redondita y ya, porque sería muy sencillo coger la tijera y cortar en forma redonda y listo, bonsai naturalista. No, va un poco más allá. Necesitamos tener un poco más de visión, un poco más de sentido de diseño en el árbol, y que podamos darle al árbol también, aunque sea naturalista, aunque no siga mucho las normas japonesas y demás, necesitamos darle al árbol un estilo bonito, agradable a la vista y demás. Ok, antes de empezar a profundizar un poco más en lo que es la poda, la selección de ramas y demás, porque como usted ha visto, este crecimiento es bastante vigoroso. Yo lo que voy a hacer, y lo que le digo siempre a mis alumnos, es que acortemos un poco estas ramas. No es el corte definitivo, ¿verdad? Simple y sencillamente lo que estoy haciendo es aclarando el panorama, despejando un poco. ¿Por qué? Porque a veces tiende tanta rama, tanto desorden, tanto crecimiento, a veces tiende a confundirnos un poco y no sabemos qué podar. Entonces yo lo que hago es bajar un poco este crecimiento, aclarar un poquito las ramas como están. Repito, no es el corte definitivo, no es la longitud a la que van a quedar las ramas. Simple y sencillamente estoy haciendo un poco más de campo visual para que me sea más sencillo interpretar cómo está el árbol. Que si usted nota, todas las ramas que están largas, por lo general ya tienen, acá se ve en la yema axilar, voy a ponerlo aquí contra mi camiseta, ahí se puede ver, ahí se ve, todas estas yemitas que están acá, todas estas puntitas, voy a quitar esa hojita, todas esas puntitas que usted ve ahí son ramas nuevas que están deseando salir.
y el árbol está lleno. Todos los brotes tienen el mismo comportamiento. Significa que el árbol está a punto de volver a brotar. Significa que el árbol está fuerte, está sano, está muy vigoroso, y eso es un muy buen indicio de que vamos haciendo las cosas bien en cuanto a la fertilización y el cuidado del árbol. También es un buen indicio, repito, de que me permite a mí hacer esto. ¿Por qué? Porque todo ese vigor que tengo en la parte superior del árbol, al yo recortar las ramas, todo ese vigor va a retroceder y va a reventar en brotes nuevos más cerca de la base del tronco, ramificación más cercana, que me va a permitir ir enriqueciendo la forma que yo le voy a dar al árbol. Ok, entonces ya con esto yo tengo el árbol un poco más sencillo, más accesible para poder trabajar. Cuando trabajamos este tipo de estilos, este tipo de árboles un poco naturalistas y demás, yo estuve reflexionando un poco al respecto, y bueno, no es que no se pueda alambrar, sí se puede alambrar. Cuando trabajamos un bonsái naturalista no es que no ocupa alambre, por supuesto que si consideramos que es necesario para mejorar un poco más la forma, podemos inclusive alambrar el árbol. No es que un bonsái naturalista no se alambre. Por ahí escuché un poco ese comentario y lo analicé un poquito, y la verdad es que no, lo importante es la forma que le vamos a dar al árbol, que con esta recortadita ya más o menos usted se hace la idea de la forma que yo quiero tenerle al árbol, ¿ok? Entonces, recordemos, si es necesario alambrar, alambramos. Si consideramos que solo con poda se puede hacer, perfecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vean que yo tengo el árbol, una rama un poco más pesada acá. Yo necesito crear esa continuidad de follaje acá. Entonces, yo voy a dejar que esto alargue un poco más y me voy a concentrar en la parte alta. Otra cosa que sucede cuando dejamos el árbol vigorizar de esta forma es que todo el vigor, la fuerza de crecimiento se dispara en las partes altas y algunas ramas bajas empiezan a perder vigor. Importante mantener eso controlado para no perder ramificación abajo, no perder ramificación interna y que se nos vaya a disparar el árbol solamente en la parte aérea. Ok, dicho eso, entonces yo empiezo a seleccionar ramas, a acomodar. ¿Qué busco? Busco ramas que van a lo interno, que van hacia adentro. Yo necesito ramas que vayan hacia afuera del árbol, de la estructura como tal de la rama. Entonces yo empiezo a buscar ramitas que hayan crecido como esta, que va apuntando totalmente hacia adentro del tronco. Yo necesito ramas que vayan para afuera. Ese es el primer paso que yo busco. Ese tipo de ramas son las primeras que yo necesito eliminar para poderle dar al árbol una visión un poco más ordenada. Entonces voy quitando todas esas ramitas que me están apuntando para el lado que no debe ser. Vean que con solamente eso ya esta parte se ve un poquito más limpia. Paso a la otra área, sigo revisando, voy quitando esas ramitas que van brotando hacia el interno. ¿Qué me va a ayudar también quitar todas estas ramas? A dejar que al árbol le entre un poco más de luz a lo interno. Importante el sol que entre en nuestros árboles. ¿Por qué? Nos ayuda a ramificación interna, nos ayuda a que esté un poco más aireado todo el interior del árbol, nos ayuda a mantener el árbol un poco libre de plagas, aunque usted no lo crea, así es. Y voy a ir haciendo esto un poquito rápido porque el video de hoy en realidad no es tan extenso, sino es a un poco de selección meramente de ramas. Y usted va a ver cómo el árbol en cuestión de un poquito de tiempo va a ir cambiando. Me parece que ya no tengo más de esas ramitas que apuntan hacia lo interno. Ok. Ya yo limpié el árbol de ese tipo de ramas que van hacia el interior, que están creciendo al lado contrario. Repito, yo necesito ramas que vayan hacia afuera, hacia los laterales, hacia afuera, y algunas para arriba, obviamente, porque yo necesito irle dando el tamaño de la copa al árbol, ¿verdad? Entonces, ok, voy definiendo ahora sí la longitud, ¿verdad? Si yo quiero que la rama llegue hasta acá, pues esta rama la dejo hasta aquí, pero yo la necesito un poquito más adentro. Entonces yo defino
la longitud máxima del árbol y sobre eso voy recortando. Ese es el siguiente paso. Definir la longitud de la rama, hacia dónde quiero que llegue. Vea que solita se va a ir creando esa nube de follaje, podríamos decirlo, que no sé si llamarla propiamente una nube de follaje porque no está hecha como tal, pero vamos a irla podando de a poco y vamos a ir creando ese movimiento. Aquí se puede ver bien, así se ve bien cómo va desarrollando la rama, cómo le voy creando un poco más el movimiento y ya el resto es seguir acomodando, seguir podando. ¿Qué estoy logrando con esto? Que el árbol siga ramificando a lo interno, que todas esas puntas que estaban activas, que están a punto de reventar, se activen un poco más abajo, más a lo interno, permitiéndome tener una ramificación interna mucho mejor. Entonces va a ser de beneficio para el árbol y para el diseño. Ok, aquí en la parte alta tengo un par de ramillas todavía que están medio estorbando, entonces como no las había visto, aprovecho para limpiarlas. Voy acercándome por acá, vea la transición del follaje, vea cómo se va viendo el árbol. Aquí está sin tocar, aquí ya está un poco más podado. Yo no pienso pasar mucho más de esta altura, quiero mantenerme un poquito al margen, no quiero hacer un árbol muy alto, quiero mantenerlo más compacto para lo mismo, la ramificación. Hay espacios que hay que llenar, que de a poco se van a ir tupiendo con el trabajo, con el desarrollo del árbol como tal. Seguimos podando. Ya esto es un poco más de mantener la estética del árbol, que ahí le vamos dando. Recuerde, muy importante, evitar que las ramas se crucen. En la jaboticaba es muy común, muy común que las ramas crezcan y se crucen. Entonces tiene que tener ese cuidado especial de que las ramas no vayan cruzándose una con otra. Si por alguna razón alguna se cruza, no lo dude, pódelo o corríjalo para que no vayamos a tener problemas en cuanto a la forma, al desarrollo como tal de la copa del árbol o de la estructura general del árbol. Y seguimos podando, seguimos bajando, seguimos dándole al árbol la forma. Lo voy recortando un poco más como un seto, más o menos, por ahí vamos dándole la forma. Esta es solamente una forma de hacer las cosas, ¿verdad? En esto hay N cantidad de maneras y formas de hacerlo. Queda mucho al gusto, queda mucho al aprendizaje de cada quien, como desee o decida hacerlo. Yo lo hago de esta forma y pues me resulta, aparte que el jaboticaba es un árbol, primero que se presta para este tipo de estilos, se presta para este tipo de técnicas, porque su naturaleza así lo permite. Entonces podemos darnos ese lujito de ir desarrollando este estilo. Nada más por aquí. Y vea como el árbol ya toma una forma diferente, toma una forma totalmente distinta. Recordemos siempre la triangularidad. Acordémonos que el hecho que sea un estilo naturalista, el hecho que sea un estilo que se sale un poco de las reglas o de las directrices de la escuela tradicional japonesa,
no por eso tenemos que saltarnos las directrices de un bonsai. Ojo con eso, súper importante. Súper importante. No podemos decir, ah, bueno, es que como lo estoy haciendo naturalista, entonces no lo hago triangular, o no dejo que se crucen ramas, o me brinco una que otra, y no. Hagamos siempre las cosas con calidad, hagámoslas bien, que se luzca, que se vea bonito. Nos va a servir montones, ¿verdad? Que el árbol se vea especialmente bien. Ok. En general ya yo tengo el árbol podado. Y hay ciertas cosas acá que yo necesito analizar, que es donde entra un poco ya otro tipo de técnica, otro tipo de análisis, otro tipo de gusto, no sé, como usted lo quiera ver. Y es que ya entra un poco ya el gusanito del diseño, ¿verdad? ¿En qué sentido? Ok, tengo huecos muy grandes que usted los puede ver por acá. Voy a acercar un poco más el árbol ahí. Tengo algunos huecos acá, tengo algunos huecos por aquí, que yo puedo, inclusive, con un poquito de alambre, ir llenando, ¿sí ve? Un poquito más esos huecos, ir llenándola acá, ir bajando estas ramas por aquí y ir llenando un poco más los huecos y hacer que el árbol se vea todavía más bonito, que se vea más tupido, ¿verdad? Entonces, de momento no lo voy a hacer. Voy a esperarme que el árbol brote de nueva cuenta. Voy a esperarme que todas esas yemas que estaban a punto de reventar se liberen, el árbol vuelva a brotar, vuelva a tupirse, vuelva a ganar otra vez follaje por todo lado y lo volvemos a podar. Posiblemente las ramas que vuelvan a salir por acá llenen esos huecos, entonces no va a ser necesario alambrar. Que repito, no es pecado capital, no es pecado mortal el alambrar un árbol que lo estamos trabajando con una forma un poco más naturalista. No es pecado, para nada lo es. Podemos valernos un poquito del alambre y los recursos y darle al árbol un poquito más de estética, mejorarla un poquito más, y eso nos va a servir montones. Así es que de momento yo lo voy a mantener así. Es una simple recortadita, mantener la forma, quitar ramas que crecen de forma errónea, que crecen al lado contrario, que crecen hacia adentro. Ocupamos que todas las ramas empiecen a apuntar hacia afuera para irlo podando e irle dando la forma al árbol. Pero como usted puede ver, el árbol tiene todavía en su copa cierto movimiento que hay que irle definiendo, que hay que irle dando. Voy a hacerlo para acá para que usted lo pueda ver mucho mejor. Y mantenemos la triangularidad, mantenemos una copa balanceada. Ya entra más luz a lo interno del follaje, eso nos va a ayudar a mantener el árbol saludable, nos va a ayudar a mantener el árbol creciendo, nos va a ayudar a mantener el árbol de la mejor manera posible. Y lo último que resta es darle al árbol recurso, alimento. Vamos a fertilizarlo, vamos a abonarlo. Entonces yo voy a utilizar los dos abonos que utilizo siempre. El primero es el osmocote. Recordemos que el osmocote es un abono, se lo voy a enseñar acá. Es un abono de lenta liberación que tiene una cobertura de resina, que es lo que controla la liberación del fertilizante. Y eso es lo que hace que el osmocote nos permita aplicarlo en cantidades generosas, que lo que nos va a ayudar es que el árbol coja fuerza para brotar. No importa este abono si usted lo pone cerca del tronco, si lo pone en los extremos, si lo pone donde quiera ponerlo. El osmocote es súper fuerte, súper bueno. Bueno, todos los adjetivos que usted quiera, el osmocote los tiene, porque esa cobertura de resina que les comento va a hacer que con la humedad la liberación sea controlada, no sea un golpe de fertilizante muy fuerte que vaya a dañar o inclusive a quemar el árbol o hasta matarlo. El osmocote se puede poner de esa manera. ¿Dónde lo consigue? Si usted está en Costa Rica, donde estoy yo, puede conseguirlo en los agros, ¿verdad? Si está en otro país, puede buscarlo en internet. Por lo general Amazon tiene, entonces puede mandarlo a traer. Se consigue como osmocote o osmocote plus. Y el otro abono que voy a utilizar es el nitrofosca. El nitrofosca es un abono similar, granulado, pero el nitrofosca no tiene la cobertura de resina que tiene el osmocote. Quiere decir que esto se libera muchísimo más rápido.
Yo le llamo a este tipo de abonos abono de alto impacto, porque dicho en lenguaje un poco común, es un bombazo lo que le entra al árbol. Entonces necesitamos hacerlo de forma muy controlada, de forma muy pausada. Entonces yo lo que hago es poner simplemente en la orilla un poquito, en la orilla de la maceta. Eso es lo que yo hago, únicamente en la orilla. ¿Qué va a suceder con esto? Él se va a disolver mucho más rápido y le va a dar al árbol nutrientes que va a tener más a la mano, de más fuerza. Entonces el árbol va a reaccionar positivamente. Este tipo de abonos que yo le llamo de alto impacto no se recomienda poner en el tronco, cerca del tronco, porque quema. Al no tener esa controlada el que se disuelve el abono, al no tener esa resina que controla eso, y el alto volumen de fertilizante que le entra al árbol, lo que va a hacer es quemarlo. Ok, entonces hay que tener ese cuidado. Ya con esto, el árbol está podado, está limpio y está abonado. Listo para volver a su lugar de crecimiento. Buen sol, sol directo, buena agua, a ellos les encanta. Todos los días una buena regadita, eso les ayuda a limpiar el follaje, los mantiene limpios. La aclarada que le dé al follaje, como les digo, va a hacer que entre sol a lo interno, va a promover mayor y mejor crecimiento, va a promover brotes internos, miles de beneficios para el árbol, que lo que vamos a hacer es seguirlo desarrollando. Esta parte de acá me está incomodando hace rato, así es que la voy a cortar. A ver, ahí. Y voy a cortar esta también, y voy a cortar esta también. Ahí, ahora sí, mucho mejor se ve el árbol. Claro que sí. Y un retoquecito más por acá, porque ya saben que yo en esto soy un poquito detallista, un poquito exigente, pero es por el beneficio del árbol y para que se vea cada vez mejor. Me parece que eso que le bajé súper bien. Ok, repito, vamos a dejar que brote, vamos a dejar que vuelva a vigorizar, que vuelvan a sacar todos esos brotes nuevos. ¿Se podría defoliar? Sí, se podría defoliar. ¿Necesario en este momento? La verdad no, la verdad no. Estoy poniéndole bastante abono, el árbol va a reaccionar, el árbol va a brotar otra vez por todo lado. Voy a dejarlo así, no soy de defoliar mucho los jaboticabas, me gusta simplemente podarlos así un poquito y dejar que él vuelva a brotar. Si la brotación nueva nos resuelve el tema del hueco que hay acá y el otro hueco que tengo acá, perfecto. Si no, nos vamos a valer de un par de alambritos, reacomodar un par de ramas, pero manteniendo siempre la silueta natural del árbol, dejarlo que brote. Como le digo, aquí no hay nubes de follaje definidas, no se trabaja esto como si fuera un junípero, como si fuera una conífera, no. Entonces se trabaja como un árbol tropical, como lo que es, manteniéndole la forma, un par de alambritos para mejorar la estética, pero manteniendo siempre la naturaleza de la especie, que es una copita redondeada, frondoso, bien anchito, y el árbol se va a ver que espero a la vuelta de un par de años y con los cuidados y los chineos adecuados de fertilización y demás, que el jaboticaba me pueda dar frutos y sería una locura. Y créanme que voy a hacer videos, fotos y todo lo que me esté a mi alcance para celebrar que este bandido, si lo logramos, nos dé frutos. Así es que esto fue todo por el día de hoy y espero que les haya gustado. Y si les quedó alguna duda, ya lo sabe, háganmelo saber en los comentarios al pie de este video. No olvide darle like a mi página en Facebook y suscribirse a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.